Arrancamos esta semana después de lo que creo que fue uno de los peores fines de semana del gobierno de Alberto Fernández, entre lo que pasó en Formosa y esta renuncia que acaba de anunciar hace un ratito nada más el propio presidente, de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo. Una renuncia con una historia muy particular, que tiene poco que ver con lo que se estuvo hablando en los medios. Muchos dicen, la estuvieron cocinando durante 3 días, ¿qué necesidad? Nadie salía a confirmar ni a desmentir efectivamente que Marcela Lozardo se iba. Vamos a contar quién es esta mujer tan cercana a Alberto Fernández y cuál es el nudo tan enorme que tuvo que desentrañar el presidente para tomarse estas 72 horas y decidir que finalmente ya es la ministra renunciada. Quiero contarles algo que no se sabe y tiene que ver con la intimidad de este programa, pero también con parte de lo que dijo Alberto Fernández, que tiene parte de razón y parte no. La ministra la semana pasada entendía que iba a seguir siendo ministra, que no había nada que acelerara su salida del gobierno, al punto tal que el miércoles, fue miércoles 3, ¿no, Javi? El miércoles 3 a la tarde le confirmaba a la producción de este programa que mañana, martes, iba a estar sentada acá en el piso como ministra de Justicia. Esto desacredita un poco la versión que se viene dando de que ella estaba muy enojada porque el lunes no sabía que el presidente de la Nación iba a dar un discurso tan fuerte contra el Poder Judicial y que eso la dejó de alguna manera descolocada. El discurso de Alberto Fernández fue el lunes. La ministra le confirma a la producción de este programa, y esto lo tenemos, digamos, todos los que trabajamos, que somos muchos para hacer RM, tenemos todos en la rutina que mañana iba a estar sentada acá la ministra Marcela Lozardo. Se excusa de hacerlo el mismo viernes. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Bueno, el viernes fue la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, durísima, contra los jueces federales, contra los jueces que le indagaban, hablando del lawfare, de sus distintas causas, en un tono, bueno, al que ya nos tiene muy acostumbrados, y ya ahí sí la incomodidad de Lozardo fue tal que ese mismo viernes llamó y dijo: 1000 disculpas, no voy a estar. No habló todavía en ese momento de la renuncia, pero evidentemente el cúmulo de situaciones, la concatenación de hechos se fue dando desde el primero que habló Alberto Fernández hasta el viernes donde habló Cristina, y ya era mucho. Fuentes muy cercanas, muy cercanas a la ministra Lozardo, dicen que Alberto aceleró y eso chocaba con su esencia. Esto se lo comentó, bueno, gente cercana a la ministra Lozardo, amigos de Lozardo que la estuvieron llamando y la estuvieron conteniendo. No quería ser parte, atención, la ministra Lozardo, de una guerra entre dos facciones. Eso es lo que entiende que se viene. La incomodaba, no tenía ganas. Si me preguntan, ¿hace mucho que Lozardo está incómodo, con ganas de irse? Y yo la verdad que les diría que sí. Tuve la oportunidad en muchas ocasiones de recorrer el Ministerio de Justicia, de verla, de hablar con ella. Vamos a mostrar partes de sus declaraciones que no solía dar, digamos, la verdad que no la recuerdo, Jairo, en entrevistas televisivas, las pocas declaraciones que dio. La verdad es que ella vino a acompañar a quien entiende hasta el día de hoy que es su amigo, que fue su socio en el estudio, que es su persona de confianza, que es Alberto Fernández. No hubiese sido ministra si hubiese sido por ella. Alberto Fernández pidió que la acompañe, y el gran nudo que tenía que desentrañar a Alberto Fernández, y le tomó 72 horas, es: si yo instalé en la sociedad que Marcela Lozardo soy yo y que yo soy Marcela Lozardo, que somos parte de lo mismo, ¿cómo hago para permitirle que se vaya porque realmente no está de acuerdo con lo que se viene? Atención a esto, ahora lo vamos a escuchar a Alberto, lo que se viene en justicia, el tono del gobierno, y no creo solamente, ahora le voy a preguntar a mis compañeros, que solamente sea en justicia, va a ser mucho más duro del que estábamos acostumbrados. ¿Tenía ganas de hacerlo? No. ¿Iba a dejarlo? Tampoco. ¿Cómo hacían para que no pareciese que se iba dando un portazo, que debilitaba a Alberto Fernández? Bueno, eligieron esta manera rara, extraña. Mañana ya no es ministra Marcela Lozardo, probablemente hasta que haya un nuevo ministro, que no creo que pase de mañana o pasado, Javi, ¿no? Sí, es raro, pero por ahora el gobierno no confirma quién sería el sucesor de la ministra Lozardo, y de alguna manera el propio Alberto Fernández dice en la entrevista de hace un rato... tenés un problema con el mic, ahora volvemos con el mic. De problemas con el mic también estaba teniendo
el presidente Alberto Fernández cuando daba estas declaraciones? ¿Podemos empezar a ver lo que decía hace un ratito nada más? Lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad está agobiada. Ya el colmo es que Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce a Stornelli. No tiene ni... Marcela Lozardo está agobiada, es cierto, absolutamente. Estaba muy cansada y entendía qué era lo que se venía hasta ahora, digamos, el Ministerio de Justicia, parte del Ministerio de Justicia y de las cuestiones importantes que se terminaban cocinando en ese lugar estaban a cargo de Juan Martín Mena, un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que a esta hora están diciendo no aceptaría ser ministro de Justicia, no le interesa el cargo de ministro, está muy cómodo como viceministro de Justicia y además lo que dicen fuentes muy cercanas también a Mena, el viceministro, es esto destrozaría a Cristina porque empezaría, ¿no?, a esmerilarme constantemente recordando lo que fue su paso por la AFI, su relación con algunos jueces federales. No me sirve ser ministro, dice el propio Mena. Volvemos a escuchar, esto fue hace un ratito, una renuncia rara, Jairo. ¿Vos te acordás de una renuncia así, que dure 3 días la especulación? No, bueno, y que después el presidente vaya... Venimos del caso donde en horas nada más lo renunciaron a Ginés González García en otro tipo de medida, en otro tipo de escándalo. Esta decisión que aparte venía con informaciones del propio seno del gobierno que decían al mismo tiempo que ella decía que se quería ir, que Alberto la quería mantener. O sea, el mismo gobierno transmitía off the record 2 miradas distintas, muy también de la cintura de Alberto Fernández ante esta situación. La pregunta también es, ¿para qué sirve tener un ministro de Justicia? ¿Para que estén los medios defendiendo la posición de que hay un lofer contra los exfuncionarios del kirchnerismo? Porque concretamente, para operar en la justicia, ¿hace falta tener un ministro propio o simplemente dar la batalla? A ver, operadores judiciales hay, decir otra cosa sería estar mintiéndole a todos los que nos están viendo, que claramente esto lo conocen. Ahora, también diste en un punto que es clave. Marcela Lozardo salió a bajarle el tono a una comisión que Alberto Fernández esbozaba en la apertura de sesiones, que Parrilli salió, dijimos, recontracebado al estilo Parrilli, a decir que iban a venir a interrogar jueces. Ahora en un rato le vamos a preguntar a la abogada Cristina Fernández de Kirchner y asesora en el Senado si efectivamente hay una comisión que pueda, porque entiendo que de ninguna manera, interrogar jueces. Y Marcela Lozardo salió a bajarle el tono y le dijeron, ¿qué hace? Si nuestra intención es justamente acelerar, ¿cómo salís en los medios a bajarle el tono? Alberto Fernández hablando hace un ratito nada más con el Gato Silvestre sobre la renuncia rara, insisto, 3 días de versiones cruzadas donde nadie decía una palabra y donde los tiempos se aceleraron porque mañana tenía que estar sentada acá como ministra y hoy la está renunciando el presidente. Bueno, Marcela me ha planteado la semana pasada, y ya me lo había planteando de antes, su idea de dejarla el ministerio porque... A ver, le manifestó la decisión de irse, eso es cierto. Y también es cierto que no es la primera vez que le manifiesta la decisión de irse, pero nunca creo que se la manifestó de una manera tan contundente. Insisto, los hechos de esta semana casi de furia. ¿Cuáles fueron? La condena a Lázaro Báez. ¿No se esperaba una condena tan alta al quien fuese socio, podemos decir? No, está acreditado que fue socio de Néstor Kirchner. De Néstor Kirchner. No se esperaba una condena tan alta para él, para su hijo Martín Báez, que va a seguir preso, y para toda la familia Báez. Nadie esperaba esa condena. Asustó al kirchnerismo, que está esperando que empiece el juicio de Otesur. Y atención que en breve, y esto puede parecer muy técnico, pero se van a leer los fundamentos, creo que el 24, de la condena de Lázaro Báez. Y el kirchnerismo quiere ver, a ver qué encontraron ahí para meter a los hijos. Cristina Fernández de Kirchner claramente está preocupada, particularmente por Florencia Kirchner, que no tiene fueros y que fue imputada en esta causa teniendo, y procesada, porque va a juicio, teniendo 12 años. Esto lo podemos discutir, ¿no? Y estando en el directorio, digo discutir porque es discutible la figura y cuánto podía ser con 12 años. La comisión Parrilli, Alberto en el Congreso, Cristina Fernández de Kirchner en la indagatoria. Mucho para Lozardo. Lo que viene y lo que hay que hacer, no tenía ganas. Está agobiada, lo dijo Alberto Fernández, no es la primera vez que le plantea que le gustaría irse, pero es la primera vez que Alberto Fernández le dice que sí. Atenta, ¿qué? Atenta que vamos, en un ratito tenemos una sorpresa, es el día
de la Mujer. Poco, por lo menos, entendemos en este programa que hay para celebrar. Javi, perdóname. No, que además de lo que planteaba Jairo respecto a el rol que tiene un ministro de Justicia, o el que tenía Lozardo como ministra de Justicia, también esta cocción a fuego lento, pero persistente del gobierno, de una persona de íntima confianza del presidente, también es un mensaje curioso, por decirlo de una manera elegante, para la gente que es íntima de Alberto en el gobierno. Los que quedan. Porque si esto hace con Lozardo, ¿qué queda con Vélez, Vilma Ibarra, Santiago Cafiero y otra gente que rodea al presidente, que son del presidente y no son de Cristina Fernández de Kirchner? Y más bien, Cristina Fernández de Kirchner, como en el caso de Lozardo, también los pone dentro de la lista de los funcionarios que no funcionan. Bueno, es que entonces, en realidad como gesto son dos noticias, ¿no? La concreta, que es la salida de una persona que mucha gente puede no conocer, que es la ministra de Justicia, pero la noticia grande de fondo es esto que plantea Javier. Hay un copamiento, hay una especie de Pac-Man de un sector del Frente de Todos que va copando el resto. Esa es la pregunta, más allá de que alguien sepa o no sepa quién es la ministra de Justicia. Hay gente que vino con Alberto, que había sido el que convocaron para traer a los independientes, para tender puentes con el resto del peronismo, que empieza por lo menos a ceder. Acordate que ya se había ido María Eugenia Bielsa del área de vivienda y llegó Ferraresi, un hombre de Avellaneda bien ligado a Cristina, que hasta le hizo un edificio con la cara de Cristina. Hay que decir que empieza a ver esto, bueno, es simplemente un pasito más que cede, o al ceder a una persona de su riñón está diciendo, bueno, ahora, estoy girando de golpe. La sede, Jairo, la sede, porque casi no parece que estamos hablando de Marcela Lozardo, que no tuviese ninguna autonomía, ¿no? Bueno, la entrega. ¿Tenía ganas Lozardo de quedarse de esa manera? No, lo que está cediendo es un proyecto. Cambió el gobierno, me parece que lo que estamos hablando, pues si no es como pobre, viste, Lozardo no decide absolutamente nada, le dicen que edad, no, se quería ir. ¿Pero por qué se quería ir? Porque lo dijo clarito Alberto Fernández, no es que lo estamos inventando nosotros. Esto cambia. El proyecto cambia, lo puede llamar se cristiniza, se radicaliza, se viene un enfrentamiento bastante más duro. Alberto Fernández, no nos olvidemos que sigue midiendo muy bien en el núcleo duro del kirchnerismo. Sigue midiendo bien el núcleo, o sea, le está hablando tal vez a sus votantes, mientras la gente del otro lado, muchos de gran parte del electorado, está mal, está angustiado, el tema de las vacunas lo golpeó muy fuerte. Digo, acá la preocupación, más allá de Lozardo y de los nombres, que por supuesto, me parece que muchos del otro lado van a estar preguntándose, ahora vienen por, ¿viste? Ahora vienen por mí, porque ya se va Lozardo. Acá el tema es si hay un cambio radical de posición de Alberto Fernández respecto de distintos temas. ¿Empezó por la justicia? Digo, ¿podría seguir por la economía? Sí, en realidad incluso podría haber sido al revés. Yo no sé si no empezó por la economía con estas semanas donde el ministro de Economía ha ido cediendo concretamente en los números que puso en el presupuesto a razón de los pedidos que recibió concretamente de funcionarios que en público, ligados más al ala cristinista, le plantearon. Tarifas, por ejemplo, precio de la nafta, por otro caso. Bueno, varias áreas del presupuesto. Primera parte donde se dio concretamente en números del presupuesto el ministro de Economía Martín Guzmán, que está ahí haciendo equilibrio. Yo creo que era una posición de más fortaleza que eventualmente Marcela Lozardo, pero es imposible no verlo en la seguidilla con lo de la semana pasada respecto de, bueno, avanzar en la agenda judicial, que incluso genera una pregunta, ¿no? Porque si vos ves la economía hoy, es la mejor situación económica o la menos peor de los últimos 3 años. Se podría haber agarrado de ahí, digamos, para la apertura de sesiones. ¿Por qué Alberto Fernández se está embarrando en la agenda judicial y no está recorriendo fábricas? A ver, vamos al dúplex. Si yo fuera el presidente... Vamos a hacer un dúplex con Intratables justamente porque hay un programa especial por el Día de la Mujer. Ahí lo veo a mi compañero Fabián Doman. ¿Cómo estás, Fabián? Atrás. A ver. Bueno, ahí está Doman, están todas las compañeras del canal. ¿Ahí me está hablando? Hola, Mangel, Romina, hola. ¿Qué hace? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, la Mangel que sabe todo de los sardos. Estamos contando todo de Lozardo. Todo lo que no se contó lo estamos contando acá. ¿Por qué hoy, Romina? ¿Y por qué no ayer o mañana? ¿Por qué no ayer o mañana? Porque al presidente le costaba mucho, y estábamos contando, desatar este nudo que se le armaba con Marcela Lozardo. Si él instaló en la sociedad que Marcela Lozardo, la ministra, era él, era su mano derecha, era su mujer de confianza, ¿cómo haces para dar a entender el mensaje de que se va
pero para él no tiene ningún costo, que no se va con Marcela Lozardo una parte de Alberto Fernández. 72 horas durísimas en la Casa Rosada, después de una semana que yo creo que fue de las peores que pasó el gobierno después de la vacunación VIP que le costó la salida a Ginés González García. ¿A quién tienen ustedes de candidato? ¿A Martín o tienen otro? Mira, como candidato ahora te lo puede contar Javi también, pero Martín Soria es uno de los candidatos que más fuerte suenan, lo escuchado, lo habían felicitado fuertemente el presidente porque fue el que contó que uno de los camaristas, en este caso Gustavo Hornos, había estado 6 veces con Mauricio Macri. Un día muy especial, creo que fueron 24 horas antes de que decidieran procesar a Cristina Kirchner en la causa Dólar Futuro, casi diciendo, bueno, se sentaron para armar esta historia, el presidente lo felicitó. Ahora yo particularmente no estaría tan preocupada no miraría tanto al ministro, sino que creo que va a tener más margen de maniobra quien hoy tiene enorme poder en el ministerio y que venía manejando el ala más dura, que se llevaba bastante mejor con Marcela Lozardo que la propia Cristina Fernández de Kirchner, pero que es un hombre del cristinismo, que es Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia. Sí, a ver, para el que nos está mirando, ¿qué va a cambiar? Bueno, yo creo que Alberto Fernández, recién lo hablábamos con mis compañeros, claramente dijo que lo que cambia es el rumbo del gobierno, que este gobierno se va a endurecer y que en ese tono de endurecimiento, en principio con la justicia, nos estamos preguntando tanto con Jairo como con Javier, si va a haber otras áreas también donde se endurezca, pero en principio claramente con la justicia, Marcela Lozardo no estaba de acuerdo, ¿no? ¿Coincidimos? Pregunto a Romina, a Javier, ¿cómo está Javier? ¿Cómo está? Y a Mariana y a Débora. Pregunto, ¿estamos de acuerdo que Vitovelo, Vélez, Vilma y Lozardo eran el albertismo histórico? Sí. ¿Cómo sienten ese grupo de 4 que se fue Lozardo? ¿Nombraste a Santiago Cafiero? No, porque lo vengo como un albertismo más nuevo. ¿Cómo siente Vélez hoy que Lozardo no está más? Bueno, yo recién decíamos, ¿no? Están más a tiro que antes del kirchnerismo en el sentido, digamos, que me parece que hoy están más débiles de lo que eran. ¿Qué siente Vilma, en la el mujer día más importante del gobierno? ¿Qué siente Vilma Ibarra en este momento? Y la verdad que no lo hablé con ella, estuvo acá la semana pasada, Sí, no sabíamos por supuesto que iba a pasar esto, no teníamos ese poder de predecir lo que iba a pasar, pero yo creo que Vilma Ibarra es un caso distinto, es más fuerte. Y no tiene ganas de irse y está convencida de que de esto se puede salir de la manera en que el presidente lo decide y que ella lo va a acompañar. Marcela Lozardo no tenía ganas, es más, dijimos una frase de Marcela Lozardo a sus amigos en estas últimas horas que era: Alberto aceleró y yo no estoy dispuesta porque eso choca con mi esencia. No estaba dispuesta a hacer las cosas que había que hacer. Yo quiero respetar a ver, ¿cómo llamarlo? No sé. ¿Hay privacidad de los ministros? No, Canosa me mira que área, no. ¿no? Listo, Canosa me liberó. Yo sé de 2 conversaciones telefónicas en las que Lozardo el fin de semana, el sábado, estaba emocionada en el más sentido, a ver, llorando. ¿Llorando? No doy más. Pero con 2 personas. ¿No? Porque tenía mucha presión. O porque se sintió traicionada. O porque es una buena persona. Pero se puede haber sentido traicionada por meta la palabra. Perdonen que meta el concepto de buena persona en medio de la política. Pero no puede ser que sea una buena persona y que se sienta persona. presionada. A lo mejor la presionaron para algo. ¿No puede ser? Sí, claro. Desde el Vamos la llamaron para otra cosa. Estamos todos de acuerdo. El Alberto que asume y que arma su gabinete Ahí no es el Alberto tocaste de la hoy. gran pregunta de la noche. A Lozardo la llamaron Para otra cosa. para un programa periodístico. Lozardo llegó y lentamente se dio cuenta que era una kermés. No como nosotros que nos dimos cuenta al día siguiente que nos llamaron a poner. Y en el Lozardo medio le dijeron cambia. No, quédate tranquila, no va a ser una kermés. Che, pero me parece que es una kermés. Claro. Y Lozardo dijo, no, chicos, esta semana era una kermés. Perdón, Romina, estamos diciendo que te llaman, nos contactan como periodistas para un programa periodístico y de repente sale una kermés. No, Y pero nosotros decimos, a ver, no es tan ingenua Lozardo, conocía cuál era el proyecto. A ver, no nos olvidemos todos nosotros que un sábado al mediodía apareció un video de Cristina Fernández de Kirchner diciendo, este es mi presidente. Digo, se sabía que era lo que iba a hacer. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue defender la reforma judicial. Lo cierto también es que Lozardo tiene una relación con la justicia
que no la tiene hoy Alberto Fernández y que decide Te hago al revés preservarla. la pregunta. Debes ser una de las personas más capacitadas para contestarla en todo el periodismo argentino. No, me estás presionando un montón, ¿no? Así no vale. sí, querida, Bueno, sí. Te saco dólar futuro y te saco memorando con Irán. Lozardo cree que Otesur y los sauces y la causa de las obras viales de Santa Cruz, que está en el top 1, ¿no? Obras viales, metela con memorándum y con dólar futuro. ¿Lozardo cree que Cristina Kirchner es inocente o culpable? No, Lozardo tiene otra mirada, No. que es dejar actuar la justicia. Claramente, sí, bueno, el dejar gobierno actuar no. a la justicia. Claro. No es intervencionista. Sí, Lozardo no bueno, pero es la plantea la ministra y conoce el intervención. expediente. A mí el Lozardo no plantea, intervencionista de ahí, no sé esto quién lo dirás. dijo. Pero perdón, Lozardo no es la que plantea una mesa judicial. No es ese estilo. Estamos Esto es lo que hay que totalmente de separar acuerdo. lo que es No un es ministro de justicia operadora. de otro. No está de ministra. Bueno, exacto. es Está bien, pero técnico, conoce, vino para otro pero conoce el lado. expediente. Lozardo cree que Lozardo lo Cristina ve es- y dice, ¿esto es lofer o estos No, Lozardo afanaron? no te va ¿Qué a hablar dice de lofer. Ahora, Lozardo? vos decís, Lozardo dice, ¿le creo o no le creo a Cristina? Claro, ¿qué dice no le Lozardo? creo. Claro, ese Tanto es el cuesta fondo del decirlo, tema. no le cree, no le comparte. cree. Obviamente. Pero a Lozardo le hacía sentir incómoda ya la palabra lofer. Todo lo que está pasando con el lofer le resultaba incómodo. O sea, Porque es mentira. Lozardo cree que a Vudú lo persiguen o que robó. ¿Qué robó? ¿Qué robó? Vamos a la pregunta concreta, que es lo que la gente está preguntando. ¿Qué está? No, Lozardo cree que hay instancias judiciales en las cuales se puede resolver esto y no cree que haya una conspiración tan grande judicial. No estoy hablando de lofer, digo, y mucho Claro. menos en Perdón. una Está conspiración bien que lo pueda que dice Romina. arrancar. Simplemente, si uno ve las entrevistas del presidente Alberto Fernández cuando era el ex jefe de gabinete mediático, el que creía que habían robado todo era él. O sea, claro. entonces, ¿cómo Lozardo no lo va a creer si lo dijo el presidente? Vas a un el archivo que y la lo llamó encontrás hablando instigadora del de memorándum de Cristina. Uno de los libros Tenés más duros hablando que hay con contra Irán. Cristina Fernández de Kirchner es de Vilma Ibarra. Pero quiero decir, Cristina versus digo, Cristina, pero lo- yo coincido en algo que decía Romina recién. A ver, pues si no estamos acá haciendo o dibujando un perfil que no es, Lozardo no es tan ingenua. No. Lozardo No. fue secretaria de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner primero, de Cristina después, entre 2005 y 2009. Lozardo conocía perfectamente en qué condiciones entraba a un gobierno que presidía Alberto Fernández, elegido en una anomalía política sin Total. precedentes por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entonces, no hay ninguna ingenuidad, no hay ninguna Pero lágrima, no ni se modo trata de de ver que ingenuidad. valga. Acá hay un juego político no. institucional No se trata grave. de ingenuidad. Alberto Fernández no es el Alberto Fernández de hoy, no es el Alberto Fernández que asumió. No es la Sí, misma persona. claro, todos No, sabíamos. se fue desgastando, fue perdiendo poder a medida que iba pasando Si el alguien tiempo. pensó que esto era diferente, Y bueno, mucha pero, gente que perdón, votó yo pensó no lo que esto era creí diferente. nunca, ¿no? Perdón, Y pero es quizás el él mismo, también. es el mismo Alberto Fernández que propuso la reforma judicial y que en su momento Marcela Lozardo estuvo de acuerdo y en un ratito Por lo vamos a supuesto. ver ahora en el programa contando Coincido. cómo Marcela Lozardo defendía la reforma judicial. Sí, y no la coincido con defendía Romina. porque nadie la estaba obligando a salir a defenderla. Pregunto. Creía en esa defensa. ¿No la defendía porque creían que con eso calmaban a Cristina? Pero a ver, Cristina Fernández de Kirchner, y se lo preguntamos y la van a escuchar en un ratito a la propia Lozardo decir, el proyecto antes de firmarlo pasó por el Instituto Patria y la propia Lozardo dijo, sí, le molestaba, la verdad que no, hasta que vio que ya no era Cristina sola, sino que Cristina Kirchner, que el presidente de la Nación estaba jugando en tándem de una manera en la que ella no iba a jugar con Cristina Fernández de Kirchner. Y así se explica esta historia. Exacto. Lozardo dijo, ¿puedo hacer un comentario amoral? ¿Amoral? No inmoral, amoral. Amoral, a ver. Es verdad lo que dice Débora. Y lo que dice Romina. Lozardo no nació ayer. No, por supuesto, Conoce la perfectamente política, el juego conoce los político, tribunales. sabía en qué gobierno Sí, integraba, ya pero lo había ¿sabe lo que integrado en el pasa? año 2005. ¿Pero ¿sabes lo que pasa? Hay límites. Bueno, entonces la pregunta que se impone a lo que decía Y Romina evidentemente recién, Lozardo dijo, yo no los voy a respecto votar. de, no usaste la palabra radicalización, pero creo que usaste otra palabra, digamos, de acelerar o una cosa así. La pregunta que se impone es, bueno, ¿cuál es el paso siguiente con un Ministerio de Justicia ya no manejado por una persona tan allegada al presidente de la Nación, sino por alguien más cercano? ¿Qué pasa a Cristina si pasado Kirchner mañana? Con las causas. Vos sabés que hay mucho diálogo político, digamos, se habla en la política, esto no quiere decir que suceda, respecto de si no hay posibilidades de intervenir directamente sobre los jueces que tratan las causas de Cristina Kirchner y su entorno familiar para buscar nulidades o absoluciones, de ir por otras vías, recurrir a indultos, amnistías, todos hemos escrito mucho respecto de Sí. eso.
ese escenario que se está explorando. Está bien, no digo ok. que vaya a suceder. ¿Qué pasa si mañana va un ministro de Justicia nuevo al Senado y pide el juicio político a la Corte? Podría pasar. El tema es que no hay ¿Eso número. Lozardo lo El tema haría? es que no hay número. No. Hoy no hay número. Eso no lo haría Lozardo. Es que, No. Fabián, no es la etapa, por eso decíamos, Lozardo se termina un proceso porque para el proceso que viene desde el 1 de marzo que Alberto Fernández volvió a plantear por dónde ir en el plano judicial, Marcela Lozardo no está para esa nueva etapa. Bueno, hasta acá es así, llegó. es así. No va. O sea, digo, es así. es la realidad, lo que la conocen, que la ha entrevistado mucho, Romina, es así, no va para esa etapa. Era una primera etapa donde Alberto Fernández asumió, donde se suponía que tenían que ir las reformas judiciales que pidió el 1 de marzo de 2020, pandemia de por medio, no se pudo avanzar y hoy llega con esta situación con Cristina Kirchner haciendo exposición ante la justicia. Romina, te queremos. Chao. Igualmente. Y a Chao, toda un la beso mesa. muy grande a todos. todos. Recién estábamos hablando qué pasó Bien. con la ministra Lozardo. Claramente eso está dominando la agenda. Gran parte de las fuentes a las que consultamos, todos salimos el fin de semana, fue ardía en los chats. Salvo Jairo, que me contabas, voy a la plaza y me dicen quién es Lozardo, ¿no? Claro, sí, cuando uno sale del círculo hiperinformado, te encontrás también con lo que es una especie de pintura de lo que elige el gobierno estar difundiendo, ¿no? Que es la agenda judicial. La gente no tiene claro, muy pocos ministros tiene claro quiénes son, menos la ministra de Justicia y menos una ministra de Justicia con perfil tan bajo, pero sí la noticia que está detrás. Cuando uno escucha, Alberto Fernández aceleró la pregunta que él mismo dice, o que dice la gente allegada a Lozardo. ¿Por qué aceleró? ¿Qué lo hizo acelerar con la justicia? A mí me surge. ¿Qué lo hizo acelerar? Y la gran pregunta es el kirchnerismo duro, el ala del kirchnerismo duro no la quería más a Lozardo ahí porque Lozardo se negaba, me gustó la palabra, porque es elegante, intervenir. Se negaba a intervenir en las causas de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos no solamente a quien es abogada de la vicepresidenta de la Nación, además asesora en el Senado, sino y con la confianza y el cariño, debo admitir que le tengo, a quienes se indican como una de las ideólogas de la salida, de la necesidad de la salida urgente de Marcela Lozardo de este gobierno que decide dar un cambio de rumbo en la justicia, que es Graciana Peñaforte, está del otro lado. Quiero decir que no viene al estudio porque está con situaciones que le hacen en este momento de pandemia, ser una persona de riesgo, y se ve que no pidió vacuna, ¿no? Algún amigo que tiene varios amigos en el poder no pidió la vacuna, la está esperando y está en la casa. ¿Cómo estás, Graciana? ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿presionaste para que le echaran no que le echaran, sino que forzaran la salida de Marcela Lozardo? Bajo ningún aspecto. Lozardo era la ministra de Justicia y era una persona designada por Alberto. No vas a encontrar una sola declaración mía cuestionando a Marcela Lozardo. Pero, a ver, escuchaste claramente, digamos, las declaraciones del presidente, del agobio, del cansancio, pero además cuando dijo, acá va a haber un cambio, no quiero cambiar las palabras. Pero ya lo dijo el 1 de marzo, Romina. El 1 de marzo el presidente dijo: pensé que iban a autodepurarse los miembros del Poder Judicial, que iban a poder realizar las medidas, pensé que íbamos a poder avanzar con algunas propuestas legislativas para impulsar esa depuración. A la fecha no ha funcionado y vamos a tener que avanzar aún más, y por eso anunció una serie de medidas y de proyectos que iban a tomar. Me parece que estaba explícito del 1 de marzo, ¿no? Gracias, no veo sí. la diferencia entre lo que dijo el presidente el 1 de marzo y lo que dice 7 días después en la entrevista que dio hoy. Ahora, Graciana, esto a ver si me lo podés confirmar o desmentir, porque una de las versiones más fuertes tuvo que ver con que hubo un enojo de parte del kirchnerismo duro, lo podemos llamar de esa manera, no sé si te encuadrás en ese lugar, pero que molestó mucho que después de que hablaran de la comisión para interrogar a los jueces o para controlar a los jueces, que primero salió Parril y también fuiste una de las caras visibles, Marcela Lozardo levantó el teléfono y salió con un medio, fue el Destape, ¿no? Creo que por teléfono, lo hizo por teléfono, en el Destape, bajándole el tono y diciendo que de ninguna manera esa comisión tenía ningún recorrido y que esto enojó mucho un sector, entre otros a vos. Para nada. Cuando yo contesté me preguntaron cuáles eran las atribuciones que tenía el Congreso a propósito del control cruzado que había anunciado el presidente el 1 de marzo. Yo di la entrevista el 2 de marzo y conté cuáles eran las distintas atribuciones que tiene el Congreso, que tiene múltiples atribuciones.
De hecho, no me expedí sobre si puede llamar o no a los jueces y a los fiscales, porque de hecho hay antecedentes de comisiones que lo han llamado. La comisión AMIA en su momento citó a Galeano, citó a Yarvide, citó a Müller, citó a Barbacche, citó a un jovencísimo Nisman. Es decir, yo no sé cómo va a ser el formato de la comisión. Lo que sé es que los antecedentes señalan que tiene múltiples competencias el Congreso en términos de elaboración de normas, citación de personas, antecedentes varios. No sé cuál es el formato, no voy a hablar de un proyecto que todavía no está escrito. Pero la idea no era, digamos, amedrentar a los jueces diciéndole, miren que van a tener que pasar a explicaciones por acá. Para nada. Aparte, déjame que te diga esto que es importante y que hay una enorme confusión, y yo creo que en algunos casos con mala intención. Para juzgar a los jueces en forma individual está el Consejo de la Magistratura. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Entonces, si uno pretendiera pasar por encima del Consejo de la Magistratura, esa norma sería inconstitucional y ningún abogado, por mucho que le tenga antipatía a algunos jueces, lo aceptaría. Porque si uno acepta normas inconstitucionales, dejas de estar en Estado de Derecho, y la pelea de estos años ha sido que hay una vigencia del Estado de Derecho. No, a ver, yo creo que hay jueces que han roto las normas constitucionales, sí, pero tengo clarísimo que la Constitución no se repara con nuevos incumplimientos, sino con más y mejores cumplimientos. Doctora, ¿aceptaría ir de ministra de Justicia? Y en ese caso, ¿qué haría del Ministerio de Justicia distinto de lo que se hizo ahora? Primero, no aceptaría ir de ministra de Justicia, porque considero que el ministro o la ministra de Justicia tiene que ser alguien que elija al presidente de la Nación. A mí no me gusta cuando empiezan a sortear quién va a ocupar un cargo, autopostularme. Creo que es algo que tiene que elegir quien conduce el Ejecutivo, porque es alguien que debe responder a las órdenes del Ejecutivo, y creo que mi persona sería tal vez un problema para el Ejecutivo, porque sea o no sea cierto, todo lo que yo dijese o hiciese se lo imputarían a Cristina Fernández de Kirchner. No sería así, pero no habría manera de parar a la pena. Pero volvé a repetir eso, Graciana, por favor, porque es claro, digamos, hay, igual que le pasa, digamos, a Mena, en el caso de Graciana Peñafort, si fuese, ¿cómo explicás que lo que está haciendo no es Cristina Fernández de Kirchner? Exactamente. Digo, podría no serlo, pero yo vengo diciendo, yo soy una persona independiente de Cristina Fernández de Kirchner, trabajo para ella, he sido su abogada, le tengo afecto y le tengo muchísimo respeto, pero tengo mi propio criterio, pero no hay manera de explicárselo a mucha prensa, y el problema es que no es que me peguen a mí, que por default me pegan los medios, es que le pegarían al presidente de la Nación. O sea que sería un desgaste para el presidente de la Nación y también para Cristina Fernández de Kirchner, claramente, para los dos, digamos, no gana ninguno de los dos. Exactamente, entonces desde esa postura no quiero hacerlo porque no sería útil para realmente hacer lo que hay que hacer, que es modificar la estructura del Poder Judicial, doctora, para que en este país vuelva a haber Estado de Derecho. Doctora Peñafort, el nuevo ministro de Justicia que asuma en las próximas horas, ¿tiene que abrazar la idea del lawfare o puede creer que hay causas más truchas, más influenciables y causas donde hay que ver si Cristina es culpable o inocente o los demás funcionarios que pasaron por el kirchnerismo? ¿Tiene que ser un requisito que abrace la idea del lawfare? Mirá, el ministro de Justicia en principio no tiene que abrazar ninguna causa más que cumplir, que se cumplan las normas. El lawfare no es una norma, yo te lo digo como abogada de muchas causas del lawfare, es algo que se nota cuando ves el expediente y cuando ves los procesos. El lawfare no es un concepto inteligible que aprendes como por gracia divina. Surge de analizar los expedientes, ahí te das cuenta dónde radicó la persecución, dónde estuvieron los defectos del debido proceso. No es algo que baje por inspiración divina, es fruto de un estudio. Es muy difícil que alguien se enamore de la idea del lawfare. Lo tenés que conocer, tenés que estudiar, y creo que no se le puede pedir a un ministro, asumiendo que además se ponga a estudiar expedientes judiciales. Lo que sí puedo decirte es que por lo menos debe prestar oídos a lo que les contamos los que hemos sido abogados en muchas de las causas del lawfare. O sea que el nuevo ministro, pasaron estas cosas. El nuevo ministro de Justicia tiene que ser propenso, vos decís, a escuchar a los que estuvieron en algunas causas del lawfare. A todos, porque hay un relato consistente de violaciones constitucionales que tiene que ser atendido. Pueden determinarlas sí o no, pero me parece que lo que tiene que hacer
escuchar lo que le contamos y también lo que le contará el Poder Judicial, porque el ministro de Justicia también habla con el Poder Judicial. Traduzcámosle a la gente brevemente, Lofer, estamos hablando, ¿no?, de persecución o de una asociación entre los medios, el Poder Judicial, para perseguir opositores, en todo caso detenerlos, inventarles causas. De eso estamos hablando. Pero vos decías, Jairo, hoy... Sí, cuando vos ves una causa, no sé, por ejemplo, recién tenemos la condena, no vimos los argumentos todavía, del caso de Lázaro Báez, ¿no?, por lavado de dinero. ¿Tu acercamiento es que se trata de persecución y lofer, o cuando ves 55 millones de dólares que los bancos suizos confirman que llegaron de parte de las empresas vinculadas a Lázaro Báez, decís, no, ahí hay algo concreto de corrupción que hay que investigar? Mirá, como te dije, yo no conozco la causa de Lázaro Báez en profundidad como para opinar. Tendría que ponerme a estudiar para decirte si es o no es una causa de lofer. Pero te puedo contar una causa de lofer donde yo soy víctima, porque a mí me espiaron. Pero entonces acá hay un punto. No todas las causas donde se investigan a exfuncionarios del kirchnerismo son lofer. O sea, puede haber que sean algunas... No todas las causas que yo conozco son lofer. No lo sé. Yo puedo hablarte de qué causas son lofer, las causas que conozco, que he llevado, que he participado, que he tenido que estudiar por algún motivo profesional. No puedo asegurar que todas las causas sean o no sean lofer por una sencilla razón, no las conozco. Gracias. Y el lofer, como cualquier proceso judicial y como los temas judiciales, no es una cuestión de fe o lo que a mí me parezca o una encuesta. Es un estudio concreto de los hechos objetivos. ¿Hubo violaciones o no hubo violaciones a las garantías procesales? Si las hubo es lofer, si no las hubo no lo es. Y cuando en el gobierno de Kirchner se inventó una causa contra de Narváez que fue publicada en página 12, Justicia y Medios, ¿era lofer? Desconozco la causa, lo mismo. ¿Te acordás cuando se dijo que era narcotraficante? A ver, vos querés que opine de causas que no conozco. Yo puedo opinar de las causas que conozco. Si querés te cuento el lofer, las causas que conozco. Ahora, Graciana, Cristina Fernández de Kirchner, ¿está preocupada hoy por quién va a estar al frente del Ministerio de Justicia? ¿Es una decisión que va a estar consensuada? Porque entiendo que no tenía la mejor relación con Marcela Lozardo. Mirá, yo no sé cuál era la relación con Marcela Lozardo, de la vicepresidenta. Mira, yo hablé hoy con Cristina a propósito de temas del Senado, no me dijo nada, con lo cual tiendo a pensar que no está dentro de las cosas que las preocupan especialmente, y aparte creo que en eso la vicepresidenta, que ha sido presidenta, también tiene muy claro cuál es la función del presidente y cuál es su función respecto a los ministros que va a designar. Y entiendo, podrá hablarlo con Alberto, imagino que lo hablarán, pero no me sacó el tema. La verdad es que no me sacó el tema. No lo está siguiendo. No lo está siguiendo Cristina. Debe ser por eso. ¿Y a vos te sorprende o a vos te preocupa quién vaya a ocupar el Ministerio de Justicia? No, porque tengo mucha confianza en Alberto Fernández como presidente, porque es un hombre de derecho. Entonces es difícil trabajar contra derecho con alguien que sabe. No, la verdad es que le tengo mucha confianza como abogado a Alberto Fernández. Lo conocí como abogado hace muchos años, le tengo muchísima confianza y aparte le reconozco que tiene una vocación de diálogo y de escuchar que es impresionante. Yo lo veo, como le contesta a Stornell, y dice, bueno, es una persona que tiene niveles de tolerancia, y se lo voy a decir a título personal. Yo hace muchos años que lo conozco a Alberto Fernández y he tenido con él peleas fenomenales, algunas de ellas públicas. Y acá estoy, y siempre digo, yo soy muy apasionada y suelo llevar el agua la sangre al río. Y Alberto siempre me sabía parar un minuto antes y por eso podemos seguir siendo amigos. Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández de Kirchner, asesora en el Senado, mujer clave. Dije encuadrada en el núcleo duro del kirchnerismo, no me dijiste que no, así que... ¿Y para qué te lo voy a decir que no? Si igual no, a ver, diga lo que diga, van a decir lo que quieran. Yo, ¿para qué voy a decir algo que de todos modos no van a tomar? Lo que te digo, es la historia, déjame que te lo diga, es la historia de cuando el periodismo estigmatiza y no puede salir de ahí. Repito, estuvieron diciendo que yo había apoyado la sanción de los jueces. No es lo que pienso, no es lo que dije. Recité un artículo de la Constitución. Está bien. No me pasa eso. A veces aclarar cuando hay no hay del otro lado alguien dispuesto a escuchar, es una pérdida de tiempo y yo ya perdí las ganas y el... Bueno, acá preguntamos, pero por supuesto te voy a contestar.
yo soy peronista, como decía Néstor, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Graciana Peñafort, muchísimas gracias. Y en el día, nada, un día clave, importante tener este testimonio, dejó varias cosas ahí pendientes sobre la mesa, que Cristina, hoy por lo menos con ella, su persona de confianza, no habló del tema Lozardo. Contamos que Marcela Lozardo, la ministra renunciada, podemos decir, en el día de la fecha, después de 72 horas de locura en la Casa Rosada, habló muy poco, creo que dio 1 o 2 entrevistas en televisión, una la hizo el año pasado en esta señal, y decía lo siguiente, creo que sobre la propia Cristina Fernández de Kirchner. Así habla, por si no la habían escuchado, así habla Marcela Lozardo, y así hablaba sobre el proyecto de reforma judicial que está ahí, ¿no? Que no avanza, y que eso tampoco está cayendo demasiado bien, y que probablemente sea una de las partes de este aceleramiento. Jairo, que vos decís que la palabra aceleró, ¿dónde va a acelerar? En la reforma judicial. Esto decía Marcela Lozardo en una de las muy poquitas entrevistas que daba. Hoy el presidente es Alberto, pero Cristina es una persona que conversan y se plantean y se deben cuestionar sus diferencias, sus semejanzas. Tiene muchos años de trayectoria ellos, y me parece que Cristina obviamente opinó y debe haber opinado sobre este proyecto. Claro que sí, ¿por qué no? A ver, ¿qué decía recién Javier? Claramente decía, ¿le tiene que compartir a Cristina Fernández de Kirchner el proyecto? Y sí, dijo, claro que sí. Totalmente. Ahora, decía, no tiene una connotación negativa que un proyecto de justicia tenga que pasar por el Instituto Patria. Sí, de alguna manera también eso contradice un poco el planteo de la vicepresidenta. Recordemos que en algún momento Cristina Fernández de Kirchner salió a decir que ese proyecto de reforma judicial no era su proyecto. Era un proyecto del Poder Ejecutivo, como tomando distancia, porque le parecía que era un poco... dijo no, yo lo tuve que... Por eso, ahí formaba parte de este ruido que hubo siempre entre un sector del Poder Ejecutivo y la vicepresidenta. Vamos, ¿estamos? Sí, estamos, sí, me dicen que sí. Bueno, no me tienen paciencia. El problema es que no me tienen paciencia. Hoy más que nunca. Sí, Pablo Schneider no me tiene paciencia. ¿Lo pueden cambiar, por favor? Ay, les gusta, sí, lo pueden cambiar. Qué lindo, es ser conductora para esto. A ver, está Diego Santilli en el móvil, hoy claramente uno de los hombres referentes de la oposición, en un día que vamos a hablar, donde Horacio Rodríguez Larreta se levanta y se va de un acto para no estar con Gildo y Fran. Pero quiero preguntarle primero, digamos, sobre su apreciación. Además es ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad. ¿Cómo está viendo esto que muchos entienden como un avance del kirchnerismo sobre la justicia y otros entienden como un cambio de rumbo que decide tomar el presidente Alberto Fernández, para el cual Marcela Lozardo decide no acompañarlo? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches y muchísimas gracias por este móvil. Buenas noches, Romina, ¿cómo están ustedes? Hola, Javier. ¿Cómo va, Diego? A ver, la decisión del presidente de quiénes son sus ministros es una decisión de él y del propio Poder Ejecutivo. Yo no puedo distinguir lo que me está planeando. Lo que sí distingo es que el presidente en la Asamblea de Apertura de Sesiones planteó 2 ejes. Uno es la comisión investigadora y el otro la reforma de la justicia. 2 temas que a mí me parece le hablan solo al sector de su gobierno, o sea, le habla solo al oficialismo y no le habla a la población en la totalidad de problemas que tenemos los argentinos, que es recuperar nuestro volumen laboral, cuidarnos de una pandemia que no terminó, tener un proceso de vacunación rápido, ágil, transparente, y un montón de temáticas que requerimos los argentinos que hoy no están abordados. Están abordados con un discurso, para mí, a un sector. Entonces, ahí está la clave de la pregunta que vos me estás haciendo, Romina, a mí. Está bien, pero este copamiento los preocupa, digamos, en el sentido de las instituciones, la república, la división de poderes. No es algo que estén mirando con atención. No, claro que miramos con atención una avanzada fuerte sobre la justicia en todos los andariveles. Digo, en los discursivos, en la apertura de sesiones ordinarias, en un montón de situaciones que se están vislumbrando. Y nosotros, como oposición, tenemos el deber de sostener el no atropellamiento, avasallamiento de la justicia. Cuidar la independencia de poderes, cuidar la independencia de la justicia, que es lo que necesitamos en nuestro país para construir un mejor país, pero también
remarcar cuál es la agenda importante de la gente. La agenda importante de la sociedad es los problemas cotidianos que tiene todos los días respecto del funcionamiento de la justicia o la discusión del número de la Corte Suprema. Yo creo que no tiene que ver con el número de la Corte Suprema. Bueno, el otro tiene día... que ver con su cotidianidad. El otro día decía acá Vilma Ibarra, ¿no? Decía vacunas y precios, vacunas y precios. Sobre eso también te vamos a preguntar porque insiste el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo menos el viceministro Nicolás Kreplak, que la ciudad de Buenos Aires tiene cantidad suficiente de vacunas y que no las está aplicando. Jairo. Sí, así lo dijo hoy el número 2 de Daniel Goyán, un poco respondiéndole a Fernán Quirós, que decía podríamos en la ciudad vacunar a mayor velocidad si tuviéramos más vacunas disponibles. Esto que fue un reclamo de las últimas 24, 48 horas. Y ahí está la respuesta, no sé cómo la toman, Santilli. Que es increíble este nivel de discusión. Que estemos discutiendo en la Argentina la velocidad, cuando todos sabemos que en el mundo hay un problema de vacunas y que también en la Argentina hay un problema de vacunas, es ridículo. La Ciudad de Buenos Aires está preparada para vacunar en 45 días 1.500.000 personas. Si tuviéramos las vacunas, ahora todos sabemos que hay escasez de vacunas, entonces discutir este tipo de cosas es no discutir los problemas de la gente. Nosotros tenemos empadronado a los mayores de 80, ahora arrancamos con otras 20.000 dosis más. Nos van a quedar otro tanto cantidad de adultos mayores, unos 50.000 adultos mayores que tenemos que vacunar. Y en ese Estamos contexto, siguiendo el calendario que definió Santilli, ¿están la ministra de investigando? Salud de la Nación respecto de... Santilli, ¿están investigando Perdón, lo que... tengo un eco. Perdón. Bueno, ahí pruebo a ver si me escucha, pero le pregunto si están investigando el caso de las vacunas a comuneros que contaba el otro día mi compañera Romina en la causa que está investigando el juez Ariel Lijo. ¿Hay alguna vacunación irregular de comuneros en la ciudad? No, no la hay. Lo que hay es que las personas que participaron en el programa Detectar, que viene sucediendo desde julio del año pasado, que están en contacto con las enfermeras y los médicos atendiendo a los pacientes en el Detectar, que es público. Pero ¿qué Ustedes son lo los pueden que ir a ver. salen, Diego, son los que salen a la calle, digamos, para entender? Porque el plan Detectar, ¿son administrativos o gente que está en la calle? El programa Detectar es el programa que lanzó en su momento el Ministerio de Salud de la Nación, que es ir a buscar los casos y no esperar a que sucedan. Porque si encontramos casos de personas con coronavirus, evitamos que contagien a otras personas. Y ese programa lo llevan ¿quiénes? Hisopadores, que son trabajadores de la salud, ahí tenés enfermeras, por ejemplo, que hisopan, pero también los administrativos que van con ellos. Y que vos administrativos que salen a la calle. hasta antes que empezó. Claramente. O sea, que vos decís que esto se va a resolver. Es público el programa Detectar. Esto se va a resolver, digamos, estas irregularidades que se están investigando y que se denunciaron. Por eso no hay ninguna irregularidad, porque son los que están trabajando en el programa Detectar, que trabajan con enfermeras, enfermeros, médicos y médicas. Ahora, se vuelve a romper, digo, y ahora iba a preguntar Javier, pero digo, parece que con estas declaraciones de Kreplak y ahora con lo que pasó el día de hoy, se vuelve a tensar otra vez, casi al punto de la ruptura, la relación de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional. No, yo no lo pondría en esos términos, Romina. Yo lo que digo es, tenemos diferencias, claramente tenemos diferencias. El Poder Ejecutivo Nacional es el oficialismo, nosotros somos oposición, y nos encuentra trabajando en conjunto en un montón de situaciones. En el plan de vacunación, poniéndonos de acuerdo con la ministra, poniéndonos de acuerdo con todas las jurisdicciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso que con las vacunas que llegaron chinas, se van a vacunar, que son para menores de 60, se van a vacunar al personal de educación. Y es lo que estamos haciendo. Entonces nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto. Las palabras, ese tipo de palabras, no ayudan y no contribuyen. Pero Diego, no podés negar de alguna manera que hay un cambio de actitud también en el gobierno de la ciudad respecto a que tradicionalmente eran más dialoguistas y en los últimos días se han vuelto un poquito también más ásperos con el gobierno, como por ejemplo los tuits del otro día, de la semana pasada, de Horacio Rodríguez Larreta sobre el avasallamiento judicial del gobierno, cosa inusual en Rodríguez Larreta, o el faltazo de hoy al acto en el Museo del Bicentenario de la presentación del programa con todos los gobernadores respecto a la violencia de género, a articular políticas contra la violencia de género. Son actitudes que habitualmente Horacio Rodríguez Larreta y el ¿Fue porque estaba Infran? Porque estaba Infran, No, pero, porque además lo publicitó porque no iba porque estaba Infran.
no era el tono del gobierno de la ciudad. Pero nosotros tenemos, Javier, que mostrar cuál es nuestra posición. Somos parte de la oposición, parte importante, con los 3 gobernadores, con nuestro bloque de diputados, con los presidentes de los partidos. Y nuestra posición en términos de justicia ha sido siempre la que hemos establecido. Y más aún cuando se atropella o se avasalla fuertemente la independencia judicial. En términos de lo que hoy se firmó, nosotros, el propio jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, firmó el acuerdo de todas las jurisdicciones y fijó posición en algo que para todos nosotros es inadmisible y que toda la dirigencia política debiera ponerse al tono respecto de la situación de lo que pasa en Formosa. Porque lo que pasa en Formosa tuvo que ver con un montón de situaciones donde la sociedad, que los que nos están viendo el 20 de marzo del año pasado, estuvieron acompañando cuando le pediste no transitar, cuando le pediste el distanciamiento, cuando le pediste el aislamiento, cuando le pediste todo lo que pediste a la sociedad. Y en definitiva, desde el 17 de julio del año pasado, la Ciudad de Buenos Aires comenzó un proceso de ir recuperando nuestras libertades con todo lo que implica tener un plan integral de vuelta a trabajar, ir recuperando paulatinamente los comercios, defender o pensar en la salud integral de las personas. ¿Qué significa eso? Pensar en que una persona tiene que seguir cuidándose, seguir aislándose, que la pandemia no terminó, pero también que necesita llevar el pan a su casa, que el comercio tiene que poder trabajar, que las pymes pueden tener que llevar su desarrollo hacia adelante. 7 de cada 10 trabajos en la Ciudad de Buenos Aires lo generan las pymes, y todo eso es lo que se pone arriba de la mesa. No van a romper, digamos, no se rompe, pero se marca posición más fuerte, como decía recién Javier, con el gobierno nacional. Todos tenemos que fijar nuestra posición y cada uno en su momento las va fijando en función de las visiones y posiciones que nosotros tenemos, en nuestros valores. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, ministro de Justicia y Seguridad, muchísimas gracias porque sé que cuesta el horario y el esfuerzo que hiciste para poder darnos en el día de hoy, pero queríamos tu voz, sos uno de los referentes de la oposición en un día que estuvo por demás agitado, así que muchísimas gracias. Gracias, Romina, buenas noches. Buenas noches, nos vamos. Y no dije feliz Día de la Mujer es porque hoy me copio cortito un tuit de alguna colega que puso quiero flores, quiero bombones, pero también quiero tus privilegios. Cuando los tenga vamos a festejar, así que por el momento acá estamos, seguimos en la lucha. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Acá estaremos. Mañana acá estaremos.